de Naciones Unidas contra los cascos azules en medio de lo que parece ser otro ataque lanzado por Israel durante esta jornada. La denuncia que se ha conocido durante este día miércoles apunta a un ataque a la base de las fuerzas de la paz en la localidad de Karef Ekela, esto en el sur de Líbano, y con la acusación principalmente de que un tanque disparó contra una torre de vigilancia, generando una serie de daños, particularmente 2 cámaras que resultaron destruidas, así como también una torre que resultó dañada. Aquí desde Naciones Unidas acusan que una vez más ven fuego directo y aparentemente deliberado contra una posición de los cascos azules en el Líbano. Hoy más temprano Israel también entregaba declaraciones asegurando, por ejemplo, su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, que el país considera muy importantes las actividades de la UNIFIL, que es como se denomina justamente esta misión en Líbano, y que no tiene ninguna intención de dañar a la organización ni a su personal. Era la postura que más temprano se daba a conocer respecto de Israel sobre estas denuncias que hemos visto en repetidas oportunidades durante este mes de octubre contra la misión de la paz de Naciones Unidas en Líbano. Lo cierto es que son varios los incidentes que se han reportado, sobre todo en estas últimas jornadas. Este es el más reciente y claro, con la acusación principal que lanza Israel en este caso, de que justamente Hezbollah utiliza a estas fuerzas de paz en Líbano como escudos humanos, que recordemos también, Vivi, es una acusación que también ha lanzado, por ejemplo, respecto de los civiles en la franja de Gaza. Lo cierto es que son varios los incidentes que se han reportado en estas últimas jornadas, en una que por lo demás hoy también tiene otro hecho, ¿no? Más temprano lo habíamos reportado, ¿no? Este ataque en el sur de Líbano que dejaba 16 personas fallecidas, pero entre las víctimas el alcalde de una localidad de Líbano, en un ataque que además dejaba 52 personas lesionadas contra este edificio municipal, donde el alcalde, que es una de las víctimas, de hecho estaba en una reunión del Consejo Municipal para discutir la situación de servicio y socorro de la ciudad, y todo esto cuando Israel ha descartado poder llevar a cabo una tregua con Hezbollah. De hecho, más temprano el ministro de Defensa aseguraba que cualquier negociación va a tener lugar bajo fuego. ¿Te parece, Vivi, si vamos a revisar parte del informe que nos ha preparado Sal Megui desde Jerusalén respecto de lo que ha estado ocurriendo justamente en estas últimas horas en Medio Oriente? Israel ha atacado lo que define como armas estratégicas de Hezbollah en un depósito subterráneo en el distrito sureño de Beirut de Dahia, conocido por ser en los últimos años el feudo de la milicia chiita libanesa. Se trata del primer ataque aéreo israelí en la zona de la capital del Líbano, de Beirut, desde el bombardeo del pasado jueves, que causó al menos 22 muertos. Un ataque que fue también criticado por Estados Unidos. Pero el ataque más letal de esta jornada ha sido en la zona de Nabatia, en el sur del Líbano. El primer ministro libanés, Najib Mikati, denuncia que Israel atacó de forma deliberada una reunión de emergencia del Consejo Municipal de Nabatie, provocando varios muertos, entre ellos del propio alcalde. Horas antes, Israel había anunciado el ataque en esa zona contra decenas de objetivos armados de Hezbollah, denunciando que este grupo se camufla y se protege entre los habitantes y instalaciones civiles como escudos defensivos. Al mismo tiempo, en la franja de Gaza, esta jornada estaba marcada por el anuncio israelí del ingreso de 50 camiones con ayuda humanitaria procedente de Jordania, un anuncio que llega tras las denuncias de Naciones Unidas de la grave situación humanitaria en la zona del norte de Gaza, concretamente en Jabalia, desde el inicio de la incursión militar, una nueva más incursión militar israelí en esa zona hace más de una semana. Pero sobre todo en el contexto hay que destacar la carta, la dura carta escrita y firmada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin a las autoridades israelíes, a las que pidió medidas urgentes en un plazo de 30 días para mejorar la situación humanitaria en el enclave palestino. Si no, insinuó en esa carta, podrían decidir un embargo de armas a su principal aliado en la región.
un aliado que aún está estudiando el momento adecuado para llevar a cabo la anunciada represalia por el ataque de misiles balísticos de Irán el pasado 1 de octubre. Una decisión en la que también tiene mucho que decir Estados Unidos. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Bueno, lo que informa es bien relevante que puede ser ya un poco el agotamiento de Estados Unidos, podríamos decir, aliado estratégico de Israel. Exacto. Y además todos los países que contribuyen con los cascos azules afirman que es necesario presionar a Israel mientras se desarrolla un encuentro entre quienes son algunos países miembros del Golfo y de la Unión Europea para poder exigir un alto al fuego, y se está a la espera de una declaración de todos quienes participan de esta instancia, que puede ser bien clave, porque sabemos que lamentablemente aquí, por lo menos las decisiones o lo que han dicho organismos internacionales, incluso la ONU, no ha tenido un efecto concreto. Entonces incluso se apuesta a aspectos económicos, geopolíticos, puedan de alguna forma presionar sobre todo a situaciones muy complejas que han ocurrido en campamentos humanitarios, con la imposibilidad de insumos en los hospitales. Y con este hecho también de los cascos azules, que no es el primer incidente, recordar que ya hubo otro, pero con un Israel, por lo menos desde Netanyahu y obviamente quienes forman parte de su gabinete, que siguen en pie firme con sus acciones. Sí, y con una presión que por lo demás ha aumentado muchísimo más en estos últimos días. Es el caso particular, por ejemplo, de Estados Unidos. Se ha conocido, por ejemplo, que su secretario de Estado, así como de Defensa, enviaron una carta a las autoridades israelíes para básicamente dar una dura advertencia. De hecho, es considerada la más seria en lo que ha sido la postura estadounidense respecto de las acciones que ha lanzado Israel justamente contra la Franja de Gaza. Y en esta carta, que se conoce, fue enviada el pasado día domingo al gobierno de Israel, se lanza una advertencia con un plazo de 30 días aproximadamente para ver medidas concretas donde se permita el ingreso de la ayuda a la Franja de Gaza. Esto a condición de sí que Israel quiere seguir recibiendo apoyo armamentístico de Estados Unidos, lo que se interpreta evidentemente como básicamente una de las acciones más duras que ha lanzado Estados Unidos en medio de su postura sobre el enclave. Y esto básicamente lo que están exigiendo las autoridades estadounidenses es que se permita el ingreso de al menos 350 camiones diarios con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto sigue siendo muchísimo menos, ¿no?, de los 500 que se ingresaban justamente al enclave palestino hasta antes del inicio del conflicto. Y todo pareciera indicar, o al menos así lo señalaban más temprano las autoridades estadounidenses, que Israel justamente ha comenzado a aplicar una serie de medidas para responder justamente a esta advertencia que lanzaba Estados Unidos. De hecho, vamos a pasar a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos respecto a esta situación. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel y con la defensa de Israel es férreo. Eso no cambiará. Como lo deja claro la carta, existen implicaciones en virtud de la legislación estadounidense para la entrega de asistencia humanitaria, e Israel debe hacer todo lo posible para garantizar que la entrega de asistencia humanitaria no se vea obstaculizada. Y no voy a entrar en hipótesis, pero sí dejar claro que existen implicaciones en virtud de la legislación estadounidense, pero nuestra esperanza es que Israel tome las medidas necesarias. Bueno, la Franja de Gaza, Líbano son algunos de los frentes, pero vamos a revisar justamente en un mapa cuál es la situación en Medio Oriente. Lo están viendo ustedes allí, los 7 frentes abiertos que tiene Israel por estas semanas y meses. Hemos hablado de la situación en el enclave palestino, ¿no?, así como también en el sur de Líbano, pero no son los únicos lugares. En Siria también hemos visto bombardeos lanzados por Israel en estas últimas semanas, particularmente en Irak también es otro de los puntos, así como también en Yemen, donde están los hutíes justamente. Y la situación particular también ocurre en Irán. De hecho, todavía estamos a la espera de cuál podría ser esa respuesta que lanzaría Israel. ¿Qué ha trascendido durante esta jornada? Lo señala así al menos CNN, que el plan de respuesta de Israel a Irán está listo y que ocurriría antes de las elecciones en Estados Unidos, es decir, de aquí a 20 días más, si es que no antes, y con la que se ha especulado hasta este momento, ¿no?, que Israel atacaría posiciones militares. Así lo adelantaban durante esta semana los medios estadounidenses, y no así atacando posiciones petroleras
o nucleares. Pero claro, también veíamos las declaraciones de Benjamín Netanyahu, que también a inicios de esta semana aseguraba que ellos escuchaban a Estados Unidos, pero que ellos eran quienes tomaban esas decisiones en particular respecto de cuál podría ser esa respuesta de Israel a partir del ataque que lanzaba Irán el pasado 1 de octubre con estos 180 misiles balísticos lanzados contra el territorio de Israel. Vamos a avanzar en conexión global, esta vez para hablar de Estados Unidos. Lo mencionábamos, quedan 20 días para las elecciones en este país y claro, tanto Donald Trump como Kamala Harris han realizado una serie de actividades en estas últimas jornadas. Los veíamos a ellos también el pasado día lunes en Pensilvania, uno de los estados claves tras estas elecciones, y con varias presencias ante los medios de comunicación. Por ejemplo, es el caso de Donald Trump, quien hoy se conocía un foro de preguntas llevado a cabo en Fox News, donde dejaba una declaración que ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, Trump asegurando que es el padre de la fecundación in vitro, un tratamiento que por lo demás se vio amenazado cuando se puso fin a Roe versus Wade. No está claro exactamente qué era lo que buscaba decir Donald Trump con estas declaraciones, que por cierto Kamala Harris respondía durante esta jornada. Hoy también Donald Trump va a aparecer en un foro en Univision buscando el voto latino sumamente importante detrás de estas elecciones. ¿Qué ocurre con la candidata demócrata? Pues bien, a esta hora se está emitiendo en Fox News también una entrevista de la candidata demócrata, quien por lo demás, sobre todo en las semanas anteriores, había recibido una serie de críticas por la falta de su participación y responder de preguntas ante los medios. De hecho, podemos recordar que recientemente concedió su primera entrevista a CNN después de una serie de críticas que había recibido incluso de parte del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y todo esto con una carrera que avanza, lo veíamos el día de ayer en Georgia, al inicio de las elecciones anticipadas, del voto anticipado, donde además se conseguía una cifra récord de votantes en un primer día con 300.000 boletas. El día de mañana le va a tocar la oportunidad del voto anticipado a otro estado, a Carolina del Norte, y todo esto cuando justamente estos dos estados son parte, ¿no?, de los estados bisagra, allí donde tanto Harris como Trump están buscando voto a voto poder conseguir los respaldos de sus electores de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Avanzamos en conexión global, esta vez para hablar de Ucrania y el plan para la victoria que presentaba durante esta jornada el presidente Volodymyr Zelensky ante el Parlamento de Ucrania. Y claro, con varios puntos a considerar, teniendo en cuenta que este plan es secreto, pero algo dejaba y deslizaba durante este día Zelensky en esta declaración que pronunciaba ante la Rada. Y con una premisa: la guerra puede terminar el 2025 si es que Ucrania es invitada ahora a la OTAN. Era parte de la declaración que quedaba de esta jornada, donde justamente ese es uno de los puntos centrales, ¿no? Ingresar a la alianza militar, asegurar su ingreso inmediato, y esto a cambio de que Ucrania entregue soldados para defender a otros países europeos ante la eventualidad de que termine justamente este conflicto. Pero ahí hay una piedra de tope y es el artículo 5, ¿no? Es que señala que ante un país miembro que está enfrentando una agresión, el resto de los países tienen que ingresar justamente en esa guerra para defender a este país miembro. Esa es la principal piedra de tope que enfrenta Ucrania en sus aspiraciones de ingresar a la alianza militar. No es el único punto que se daba a conocer durante esta jornada en este plan para la victoria de Zelensky. Sin ir más lejos, apuntaba a la necesidad de mantener las operaciones dentro de Rusia con ataques terrestres y aéreos, que es básicamente lo que hemos visto en estas últimas semanas en la región de Kursk. Y en esa misma línea también insistía en la necesidad de que naciones como Estados Unidos le permitan y le autoricen a utilizar una serie de armamentos para atacar a Rusia dentro de su territorio. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaba durante esta jornada Zelensky, y a la vuelta vamos a estar comentando cuál ha sido la respuesta de las diferentes naciones occidentales. El futuro de Ucrania es, sin duda, ser una parte importante del mundo global.
estar en igualdad de condiciones con todos los países líderes, estar en la Unión Europea y la OTAN. Es justo que estemos allí. Es justo que estemos allí. Nosotros, los ucranianos, junto con nuestros socios, debemos cambiar las circunstancias para que la guerra termine, independientemente de Putin. Todos debemos cambiar las circunstancias para que Rusia se vea obligada a aceptar la paz. Si empezamos a movernos con esta idea, con este plan específico de victoria ahora mismo, podremos poner fin a la guerra a más tardar el año que viene. El primer punto es la invitación ahora a la OTAN. Bueno, lo cierto es que la situación en Ucrania es bastante difícil para Zelensky, enfrentando la presión de las tropas de una guerra que se extiende ya por 2 años y medio. Estamos a solo algunos meses de que se cumplan incluso los 3 años, y con lo que incluso la ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia reconocía como la fatiga europea. De hecho, durante esta semana se ha conocido que Francia no va a cumplir con su compromiso de entregar 3.000 millones de euros en asistencia militar. Y claro, aquí entra, ¿no?, este plan para la victoria, que al parecer no convencería tanto a las naciones occidentales. Se ha deslizado y ha trascendido que Estados Unidos se está considerando este plan como poco concreto, mientras desde la alianza militar miran desde lejos. De hecho, durante esta jornada respondía a esa pregunta el secretario general de la OTAN. Vamos a revisar las declaraciones de Mark Rutte durante este día. En cuanto al plan de victoria, es claramente el plan de victoria de Ucrania, del que, por supuesto, tomamos nota y lo discutiremos. Hay muchos puntos en esa agenda que tendremos que profundizar realmente, entender qué hay detrás de ellos. Esto es algo que se llevará a cabo a puerta cerrada, también con los aliados, así que no comentaré cada elemento del plan, pero es, por supuesto, una señal fuerte de Zelensky y su equipo de que diseñaron este plan y ahora lo están llevando adelante. Eso no significa que yo aquí pueda decir que apoyo todo el plan. Eso sería un poco difícil porque hay muchos temas, por supuesto, que tenemos que entender mejor. Vamos a cambiar totalmente de tema para finalizar Conexión Global, Vivi. Dijiste que me ibas a sorprender. Es verdad, exactamente. No me has adelantado nada. A ver si te sorprendo también a quienes nos están mirando a esta hora. Nos vamos hasta Egipto para finalizar Conexión Global con este perro que fue captado en la cima de la pirámide de Giza. Y esto con una imagen que ha hecho bastante viral en estas últimas horas, captado por un turista que estaba haciendo paracaidismo, Alex Lang, que estaba volando en este parapente, cuando capta este momento totalmente insólito de este perro deambulando y ladrando en la cima de esta pirámide construida hace 4.500 años más bien. Y claro, con una serie de bromas que han surgido, por cierto, en las redes sociales. Por ejemplo, lo han bautizado como el cachorro de Anubis, y esto considerado justamente que el dios del inframundo es representado con una cabeza de perro. Al parecer, Vivi, esta sería una imagen habitual, no necesariamente en la cima de la pirámide de Giza, pero sí bastante cerca de esta zona, ¿no? Porque al parecer rondan bastantes perros en este lugar, pero de todas formas la imagen queda. Básicamente la pregunta que hay aquí es: ¿qué estaba haciendo este perro en la cima? Al parecer estaba buscando palomas que, según señalan aquí algunos medios, hay en esta zona. Bueno, lo cierto es que ahí es posible ver ese registro que se ha hecho sumamente viral. Yo dije, bueno, si no tiene el dato lo voy a buscar yo, de cuánta es la altura de la pirámide. Acá sale que es de 139 metros, ¿puede ser? 130. Me hace sentido, al menos así a la rápida te diría, Vivi, que me hace sentido. La pregunta es cuánto se habrá demorado en subir. Yo creo que también ese es otro dato importante. ¿Y qué andaba buscando? Claro, cuenta con una altura de 140 metros y se erige sobre una enorme base de 230 metros. O sea, estamos hablando de que es un perro muy entusiasta. Sí, ahora, con mucha energía. No sé cómo bajó. Eso también es otra pregunta que a ver si es que la podemos responder en las próximas. No, y además lo otro llamativo es que desde un parapente se logra captar la imagen. Sí. Bueno, a mí, que uno que sufre de vértigo, ya ver la imagen me marea un poco, me pone como nerviosa. Y tú decías que esto no es tan extraño, o sea, más allá de lo llamativo y que probablemente la imagen está recorriendo el mundo, pero que hay muchos perritos que rondan por ahí. Ahora se llega toda la atención porque llegó hasta la cima. Sí, exactamente, y con esa imagen que por cierto ha dado la vuelta al mundo y con esa excelente visión por lo demás de este turista que logró captar a este pero perro. se ve un poco desorientado igual, ¿no? Sí, como no, medio totalmente asustado, claro, imagínate sí, ahí. No es para menos. Sí. Bueno, sí, me sorprendiste con la imagen porque no siempre se ve a un perrito ahí arriba de una pirámide de Egipto. Muchas gracias, Isel. Que estés muy bien. Que estés muy bien.